La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde se estén conectando este día. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar organizado por la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Let's LAC, en esta oportunidad con nuestros socios del Programa Regional de Cambio Climático de USAID, que es ejecutado por CATIE, UICN y otros socios internacionales. Muchísimas gracias al equipo del Programa Regional de Cambio Climático, especialmente a Mario Escobedo por la organización de este webinar, y muchas gracias a las personas que se están conectando desde toda América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo. Mi nombre es Ana María Majano. Yo soy la coordinadora de la Secretaría de la plataforma Let's LAC y estaré facilitando el webinar este día. Vamos a tener 3 presentaciones y después un espacio para que ustedes puedan enviarnos sus preguntas y promover la discusión con los panelistas. Así que les pido por favor que mientras nuestros panelistas estén haciendo sus presentaciones, si ustedes tienen dudas, comentarios, los pueden escribir en el espacio que provisto para ese efecto en su panel de control, y yo voy a leerlo a los panelistas cuando terminen las presentaciones. Entonces, quisiera darle la bienvenida a nuestros 3 panelistas. Mario Escobedo, quien es coordinador del componente de paisajes sostenibles del Programa Regional de Cambio Climático de USAID en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, quien nos va a conversar sobre la restauración del paisaje, el contexto y avances en Centroamérica. Seguidamente tendremos la presentación de Leander Raes, quien es especialista de Economía Forestal de la Oficina Regional de Costa Rica, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Y una tercera presentación, Leander nos va a comentar sobre el análisis económico de la restauración. Y la tercera presentación por parte del señor Vicente Martínez, quien es miembro de la Mesa Nacional de Restauración Forestal de Guatemala, en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y don Vicente nos va a comentar sobre la gobernanza para la restauración. Les agradezco mucho a los 3 por acompañarnos esta mañana, por su buena disposición a compartir sus conocimientos y experiencias. Y sin más, le doy la palabra a Mario para que por favor inicie con su presentación. Adelante, Mario. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí me escuchan la presentación? Sí, adelante. Buenos días. Ok, muchas gracias a los participantes y especialmente a la plataforma Let's LAC, que nos permite compartir esas experiencias que hemos capitalizado durante 5 años en Centroamérica y República Dominicana. Yo pues voy a explicar brevemente lo que hemos compartido con los países, con los gobiernos, con los diferentes grupos de actores en el tema de restauración del paisaje, como bien lo dice el título del webinar. Creo que los países han coincidido en identificar el tema de restauración del paisaje como una oportunidad de desarrollo, una oportunidad resiliente, baja en emisiones, y entonces, un poco eso es lo que vamos a compartir con los colegas. Yo voy a compartir más las generalidades de lo que está pasando en la región. Creo que se ha trascendido ya de la discusión, digamos, teórica de la restauración. O sea, ha existido el espacio para poder realmente tomar acuerdos en qué va a entender cada país o cada región
por restauración del paisaje. O sea, se ha transitado desde la restauración, digamos, ecológica, la restauración funcional, y ahí creo que eso es lo que vamos a compartir, porque, como menciono, se ha trascendido ya de la discusión teórica a la construcción política y a la implementación directa en campo de lo que es la restauración del paisaje. Centroamérica realmente es pues ustedes lo pueden identificar como un territorio pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de 8 países, incluyendo República Dominicana, como una región de trabajo en la que está nuestro programa. Nuestro programa ha tratado de apoyar los procesos de restauración y en general de desarrollo de paisajes sostenibles en estos 8 países. La restauración del paisaje ha sido una iniciativa de los países. Creo que es desarrollada bajo la lógica de que es una opción de desarrollo económico que permite, pues, reducir vulnerabilidad socioambiental de los países, mitigación, adaptación, pero especialmente oportunidades económicas de generación de empleo, de generación de ingreso para los pobladores de las zonas rurales. El proceso de restauración es un proceso compatible o está alineado en general con los objetivos de desarrollo rural de cada uno de los países, con las NDCs, con los procesos red que están alineados en el diálogo internacional. Está alineado con los temas de adaptación, con los temas de reducción de madereo ilegal, de trazabilidad de productos del bosque. Pero algo muy importante es que el tema de restauración es un proceso muy comprendido y muy aceptado en todas las esferas de la población, digamos, por todos los grupos de actores, por la academia, por los pueblos indígenas, por las comunidades rurales, el sector privado, por la relevancia que tiene en materia de desarrollo económico y de construcción digamos, de paisajes sostenibles, de alternativas económicas en los territorios rurales. Y eso creo que es un tema que ha avanzado. El tema de restauración ha estado siendo trabajado alineado con estos otros procesos que se mencionan entonces, ¿verdad? Como los de red, los de adaptación. Centroamérica, digamos que, como mencionaba, ha trascendido de la discusión teórica y ya manifiesta como un grupo de países un liderazgo regional en América Latina. Por ejemplo, en el desafío de Bonn, ¿verdad? Que es esta iniciativa global que busca restaurar, creo que es 150 millones de hectáreas a nivel global. Y entonces las declaraciones políticas de los países en Centroamérica, digamos, en estos pledges ha sumado un poco más de 5 millones de hectáreas para restaurar. Y lo que mencionaba, que se ha trascendido de la declaración política a la construcción ya de procesos nacionales según las circunstancias de cada país. Los países tienen procesos emprendidos de restauración del paisaje, sea en preparación o en implementación, ¿verdad? Y los países le han llamado, según sus circunstancias y la voluntad, digamos, política, o sean estrategias o planes de restauración, programas, se han desarrollado programas de incentivos o instrumentos económicos para la restauración. El sector privado está desarrollando inversiones en restauración. Entonces, digamos que lo que queremos resaltar es que se ha trascendido, por un lado, de la alineación política al diálogo internacional, por ejemplo, con estos pledges en el desafío de Bonn, pero luego en la construcción de cada uno, que ha emprendido cada uno de los países. En el caso de lo que nosotros estamos apoyando en los países, pues quiero citar algunos ejemplos. Pues está el acompañamiento técnico y el acompañamiento financiero de varios cooperantes, como el de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido. Y en el caso nuestro específico,
hemos apoyado pues el desarrollo de 4 procesos de restauración. Centroamérica ha adoptado varios países de Centroamérica han adoptado el mismo método, que es, por sus siglas en inglés, ROAM, pero que es la metodología de evaluación de oportunidades de restauración que ha desarrollado la UICN conjuntamente con otros socios. Y bueno, el resultado de esta metodología pues nos ofrece ya la identificación de dónde están las oportunidades, cuáles son las prioridades, cuáles son las opciones para restaurar según la discusión interna en cada país. Es interesante que también nos ofrece los costos, los beneficios en términos de cuánta producción, de empleo, de ingreso, de seguridad alimentaria, de adaptación, de mitigación al cambio climático. Y así también el método nos ofrece o nos ha apoyado a los países en identificar los mecanismos de financiamiento, sea público, privado, multilateral. En síntesis, y creo que mi colega Leander va a ser un poco más específico, por lo menos en los ejemplos de los costos y los beneficios de la restauración, este método lo que nos ha permitido, digamos, armonizar entre los países que han adoptado el método, es que nos ha permitido identificar cuáles son las áreas, tenemos los mapas de restauración, los modelos financieros, los valores y las herramientas con las que se va a poner en marcha estos planes o estrategias de restauración. Aquí voy a citar un cuadro de ejemplo. Con el método se han identificado áreas potenciales de restauración, ahí están en millones pues el número de hectáreas que están identificadas para los países con los que hemos trabajado, y en el lado derecho pues está el compromiso que los países han asumido en el desafío de Bonn, ¿verdad? Ahí hay una oportunidad bastante interesante identificada con esta metodología del ROAM y que ha sido pues armonizada para los países. Para cerrar, pues quiero comentar que el proceso de restauración en Centroamérica, aun cuando responde a las circunstancias nacionales, digamos que ha permitido un abordaje regional. Centroamérica es una región pequeña, y entonces para poderse mostrar al mundo, pues es más fácil identificarla como región, y entonces creemos y bueno, en general los países ven que es un tema de abordaje regional, aún con sus circunstancias nacionales. Digamos, a nivel global se puede presentar como un proceso regional. De ahí que podemos concluir que hay una dinámica regional importante que ha trascendido de lo político a lo técnico, que se ha posicionado en el diálogo internacional, pero también a nivel interno está teniendo ya una visión hacia lo económico y al desarrollo institucional y sectorial, ¿verdad? El posicionamiento regional en el diálogo global, digamos, es importante para Centroamérica. Hay una oportunidad ahí para seguir compartiendo. Creemos que también hay una posibilidad de acortar la ruta de aprendizaje y de preparación, dado que los países están intercambiando y aprendiendo de lo que están desarrollando según sus circunstancias. Y otra cosa muy importante es que el proceso de restauración pues está alineado con otros procesos del diálogo internacional, como el proceso de red, digamos, que tiene su propia dinámica. Entonces también ahí los países han ido haciendo esa alineación, y bueno, obviamente que es una oportunidad de fortalecimiento del diálogo sectorial e institucional para los países. Para nosotros, pues el proceso de restauración es una lección de integración regional, porque a pesar de las circunstancias nacionales, digamos que sí nos permite armonizar métodos y que los países puedan compartir sus lecciones y bueno, poder avanzar en la preparación y sobre todo en la implementación de la restauración del paisaje. Así que les agradezco mucho, y pues estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, Mario, por esa introducción al trabajo que están haciendo los países de la región centroamericana y República Dominicana
con el apoyo del programa que ustedes lideran, pero también de otros cooperantes. Les pido por favor a quienes tengan preguntas para Mario que las escriban y yo las voy a leer después de que terminen las 3 presentaciones. Así que muchas gracias, Mario, por esta introducción, y vamos ahora a la presentación de Leander Raes, quien también es parte del equipo del Programa Regional de Cambio Climático por parte de UICN, y nos va a comentar el tema del análisis económico de las acciones de restauración. Leander, muchas gracias. Adelante con su presentación. Ya podemos ver en la pantalla la portada. Ok, perfecto. Bueno, hola a todos. Entonces, yo sí lo que voy a hacer es muy en breve presentar un poco lo que es el análisis económico de las acciones de restauración, donde como principal objetivo lo que hemos intentado hacer en la región es generar estimaciones robustas para poder entender qué es la rentabilidad de las acciones de restauración, es decir, generan ingresos, vamos a tener una pérdida de ingresos. Esos resultados nos van a ayudar con el apoyo a lo que serían las tomas de decisiones. Son importantes a la hora de comunicar, ¿no?, las ventajas y potenciales desventajas de diferentes acciones de restauración hacia el público más en general. Nos va a ayudar a priorizar acciones de restauración específicas o áreas para implementar acciones de restauración. Nos va a ayudar con la evaluación de los diferentes tipos de costos, es decir, tenemos costos al comienzo, vamos a tener costos a más largo plazo, también quiénes son los beneficiarios o para quiénes son los costos, y que al final también nos va a ayudar no solo con lo que es la priorización de acciones de restauración, pero también con la identificación de diferentes mecanismos financieros, es decir, nos va a ayudar a responder a la pregunta cómo vamos a financiar las diferentes acciones de restauración. Básicamente, cuando hablamos de los análisis económicos de las acciones de restauración dentro del marco del ROAM, no solamente queremos saber cuáles son los costos y los beneficios de una acción de restauración y si una acción de restauración es rentable o no, sino queremos compararlo con el uso actual del suelo y queremos responder a la pregunta cuáles son los beneficios, las ventajas y también las desventajas de implementar una acción de restauración comparándolo con seguir con el uso actual del suelo. Es lo que llamamos el beneficio marginal de la acción de restauración. Para esto, primeramente, intentamos identificar una serie de costos de las acciones de restauración. Costos que entendemos como costos, bueno, en su gran mayoría costos financieros, ¿no?, de tipo monetario. Tenemos los costos de implementación, que son los costos, bueno, típicamente en el primer o en los primeros años, la compra de plántulas, la siembra, etcétera. Entonces son costos realmente para implementar la acción de restauración. Luego tenemos costos de producción o costos de mantenimiento. Hacemos esa distinción porque cuando pensamos en acciones de restauración, no solamente estamos pensando en la restauración de ecosistemas naturales, sino también lo que llamamos restauración funcional de un paisaje, donde, por ejemplo, tenemos un sistema de cultivo de granos básicos. Ahí el interés no necesariamente está, ¿no?, en la implementación de una restauración ecológica de un bosque, sino de restaurar funciones del bosque, por lo que tenemos un sistema agroforestal de granos básicos. En este caso, después de la implementación del sistema agroforestal de granos básicos, vamos a seguir teniendo costos de producción del sistema de granos básicos. También tenemos costos de transacción que son más complicados de estimar porque básicamente no son costos tangibles. Son, por ejemplo, los costos que uno tiene negociando las acciones de restauración, ¿no?, generando la mesa de restauración que se va a presentar, por ejemplo, en la presentación después de la mía.
son costos de negociación de precios, etcétera. Y luego también tenemos costos de oportunidad, que serían los ingresos que uno pierde por no seguir con el uso actual del suelo. Luego, aparte de los costos, obviamente las acciones de restauración también tienen beneficios, donde cuando pensamos en beneficios monetarios, es decir, beneficios financieros, pensamos en mayor producción de algunos cultivos debido a la disminución de la erosión, etcétera. La diversificación de los ingresos, donde, por ejemplo, en un sistema agroforestal ya no solo hay ingresos de productos agrícolas, sino también ingresos de productos forestales. Podemos pensar en ingresos por nuevos productos, nuevos mercados. Aparte de ese tipo de beneficios, también tenemos co-beneficios tanto de tipo ambiental como de tipo social. Por ejemplo, incremento en la fijación de carbono o en la reducción de las emisiones, retención de sedimentos, control de la erosión, una disminución de la descarga de nutrientes producto de la aplicación de fertilizantes, generación de empleo, producción de leña, un incremento en la seguridad alimentaria, etcétera. Es decir, todo lo que serían beneficios adicionales de la implementación de la acción de restauración en comparación con continuar con el uso actual del suelo. Primeramente, cuando nos enfocamos en lo que serían los beneficios, aplicamos lo que es el análisis financiero, es decir, queremos entender el flujo de caja, el flujo financiero de la acción de restauración. Para esto, primero hay que definir una acción de restauración o para poder identificar los diferentes tipos de costos y los ingresos al futuro. Esto solamente es un ejemplo de un diseño de un sistema agroforestal de granos básicos que analizamos en este caso en El Salvador. Después, lo que intentamos hacer para el periodo de análisis, en el ejemplo 20 años, es pensar en los próximos 20 años en un escenario promedio, cuáles son los diferentes costos y beneficios, donde para los beneficios utilizamos promedios de precios históricos, para los costos buscamos los diferentes costos que existen en el mercado y hacemos una predicción de los ingresos promedios para los próximos años. El periodo va a depender un poco, típicamente en las acciones de restauración, el periodo de análisis que utilizamos es el periodo del corte de los árboles maderables que están considerados. Aparte de simplemente hacer una estimación, que es lo que se ve en la gráfica de arriba, aplicamos en análisis financieros, análisis económico, lo que se llama una tasa de descuento, que es lo que se ve en la gráfica de abajo, que básicamente es la misma gráfica de los costos y beneficios de una acción de restauración, solo con la aplicación de una tasa de descuento. La tasa de descuento y la idea detrás es que los ingresos al futuro no necesariamente tienen el mismo valor a día de hoy. Simplemente que si uno ingresa $1 hoy, no es lo mismo que ingresar $1 en 5 años o en 10 años, sea porque puede haber inflación, puede haber incertidumbre, simplemente porque necesitamos el ingreso hoy y no en 5 años. Y esto es lo que intentamos captar con una tasa de descuento. Típicamente, para hacer un análisis financiero, lo que se hace no es simplemente aplicar una tasa de descuento, sino aplicar varios. Y a tasa de descuento más bajo, más valor que uno va a dar a los ingresos del futuro, a tasa de descuento más alto, más valor que se va a dar a los ingresos y o los costos más cercanos, es decir, no en el futuro. A partir de este modelo financiero podemos generar una serie de indicadores, el valor actual neto, que básicamente es la suma de los beneficios netos a lo largo de todos los años con una tasa de descuento. Tenemos la tasa interna de retorno, que es como, para decirlo, de la tasa de descuento en el cual la suma de beneficios y costos es igual a 0. Tenemos el retorno a la inversión, que nos da a partir de la inversión estimada, que puede ser, por ejemplo, los costos del primer año, cuántos beneficios netos vamos a generar en los próximos años, o el ratio o razón beneficios-costos, que básicamente es la diferencia, bueno, entre la suma de los beneficios dividido por la suma de los costos. Si es mayor a 1, pues entonces tenemos más beneficios que costos. Si es menor, más costos que beneficios.
El valor actual neto, entonces, como dije, es la suma de todos los beneficios netos a lo largo del periodo de análisis. Y aquí unas gráficas que muestran justamente el valor actual neto de las acciones de restauración que analizamos en Honduras, tanto a 10 años, que es la gráfica que se ve arriba, como a 30 años, que es la gráfica que se ve abajo. Las barras verdes son los valores actuales netos de las acciones de restauración y las barras de color café es el valor actual neto de continuar con el uso actual del suelo. Y esto ya nos da una idea, tanto a 10 años como a 30 años, qué acciones de restauración son rentables y cuáles acciones de restauración son más rentables que el uso actual. Luego, idealmente se hace el análisis de nuevo con diferentes tasas de descuento o se hace el análisis de nuevo con precios diferentes, con rendimientos diferentes, justamente para entender un poco más la sensibilidad de las estimaciones a los datos que se ha utilizado. Después nos enfocamos en los co-beneficios de la restauración. Hay muchas diferentes maneras de analizar balances de carbono, diferentes tipos de servicios ecosistémicos, etc. Nosotros, para analizar el balance de carbono, utilizamos una herramienta desarrollada por la FAO que se llama EXACT. Sobre todo porque la herramienta nos permite no solo analizar el balance de carbono de sistemas forestales, pero tiene un enfoque hacia sistemas agrícolas, considerando también lo que serían las emisiones, por ejemplo, del ganado o de la aplicación de fertilizantes, etcétera, y nos ayuda, tanto tiene datos integrados dentro de la herramienta como también permite añadir datos pues, más específicos para un país o para una región específica. Y nos ayuda entonces a generar, esto es un ejemplo de un balance de carbono, que es la diferencia, ¿no?, entre la fijación de carbono y las emisiones del uso actual versus una acción de restauración. Es un ejemplo de El Salvador, donde vemos que la restauración de manglar y la restauración de un bosque de galerías serían los que más beneficios en cuanto a carbono generan. Otra herramienta que nosotros hemos utilizado para analizar servicios ecosistémicos relacionados con la salud del suelo y la calidad del agua es un software que se llama INVEST, que fue desarrollado por el Natural Capital Project y que genera modelos de análisis de servicios ecosistémicos a nivel espacial. Por ejemplo, es un caso de Honduras donde podemos generar mapas que nos muestran en el mapa de arriba cuál es el impacto sobre la erosión si implementamos un sistema agroforestal de granos básicos y un sistema silvopastoril en una región específica. Entonces, lo que ves ahí en el color básicamente es muestra las áreas de mayor a menor impacto de implementar una acción de restauración específica. Lo mismo el mapa de abajo, solamente que el mapa de abajo no muestra la erosión, sino la exportación de sedimentos producto de esta erosión. Y por esto es un área más amplia que cubre. Este tipo de mapas nos ayuda no solo a detectar qué acción de restauración es la que tiene mayor impacto positivo sobre la disminución de la erosión, sino también en qué áreas, ¿no? Porque la erosión no solo depende de una acción de restauración, sino también del pendiente, de la lluvia, del tipo de suelo, etcétera. Otro ejemplo de lo que intentamos analizar, en este caso son dos ejemplos de Costa Rica, es el impacto sobre el flujo de nutrientes que provienen de la aplicación de fertilizantes o de estiércol de sistemas de ganadería. Hay un ejemplo de la producción de piña en Costa Rica, en el mapa de arriba, que muestra las áreas donde tendríamos mayor disminución en el flujo de nitrógeno si implementamos unas acciones de reducción del flujo de nitrógeno en piña, y el otro nos muestra la disminución del flujo de fósforo si implementamos más sistemas agroforestales de café en Costa Rica o un nuevo sistema de manejo de fertilizantes. Y de nuevo, esas gráficas nos ayudan no solo a entender la acción, el impacto
de la acción de restauración, sino también qué áreas tienen mayor impacto. Y como último, un ejemplo de un beneficio, un co-beneficio social, como ya lo había mencionado Mario en su presentación, la generación de empleo, donde intentamos estimar a nivel nacional, es decir, a nivel promedio, cuál es la diferencia entre la cantidad de empleo si continuamos con el uso actual versus si implementamos una acción de restauración. La gráfica de arriba muestra la generación de empleo en el primer año, es decir, en la implementación. La gráfica de abajo muestra la generación de empleo del año 2 al año 20, en este caso, por año. Aquí lo que podemos ver es que solamente hay una acción de restauración que disminuye la cantidad de empleo, que en este caso es la restauración de bosque de galería, por la simple razón que nosotros analizamos en el caso de El Salvador una acción de restauración para la conservación y no para la generación de empleo. Y además, y esto puede ser potencialmente un reto a la hora de diseñar buenos planes de restauración, es típicamente en el primer año, el año de implementación, se genera más empleo que en los años siguientes en cuanto a producción y mantenimiento de las acciones de restauración. Como último, hay diferentes maneras después de cómo podemos analizar todos esos diferentes indicadores que hemos analizado. Se podría intentar poner un valor monetario a todos los diferentes, no solo los beneficios, sino también a los co-beneficios, pero es complejo y no siempre es necesario, por lo que nosotros optamos por lo que es análisis multicriterios, donde generamos unos indicadores para todos los diferentes tipos de beneficios y co-beneficios y que nos ayudan a responder sea por tipo de categoría, ¿no? Indicadores ambientales, indicadores sociales o indicadores financieros, cuáles acciones de restauración tienen el mayor impacto positivo, cuáles tienen el mayor impacto negativo y además cuáles acciones de restauración en su conjunto tienen el mayor impacto positivo. Esos indicadores después los utilizamos no solo para entender los beneficios y las desventajas de ciertas acciones de restauración, sino que también nos pueden ayudar con lo que sería la priorización espacial para entender qué áreas de restauración habría que priorizar, qué acciones de restauración dentro de estas áreas, que después pueda ayudar en el diseño de planes, programas o estrategias a nivel nacional o a nivel regional de las diferentes acciones de restauración. Pero esto será un tema de una presentación en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leander. Por cierto, quisiera mencionar que muy pronto vamos a circular una invitación para participar en una comunidad de práctica sobre desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones, y esperamos que en ese marco haya oportunidades para profundizar en herramientas y metodologías como estas. Así que esperamos tener oportunidades, Leander, de conocer más en detalle el trabajo. Muchas gracias por la presentación y vamos ahora a la tercera presentación, a escuchar al ingeniero José Vicente Martínez Arévalo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y miembro de la Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala. Y aquí muy importante el tema, cómo se está organizando, construyendo la gobernanza para la restauración del paisaje forestal en su país. Muchísimas gracias, José Vicente, por estar con nosotros esta mañana. Adelante con su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Ese es un tema bien interesante y que, como bien ya se ha mencionado, pues más que enseñar, estamos aprendiendo del proceso y esto, pues yo creo que es muy importante hacia el futuro. En mi caso, pues se me ha pedido platicar acerca de cómo
este proceso de la restauración del paisaje forestal se puede articular a través de los diferentes actores que tienen que ver con el proceso, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, dar el caso de Guatemala, ¿verdad? De cómo hemos estado trabajando. En ese sentido, empezar por algunos datos que justifican las acciones de restauración, ¿verdad? Realmente, como a nivel mundial de que nos indica las necesidades de restauración, ¿verdad? Que existen, y son las partes iniciales para crear, digamos, este trabajo de la gobernanza que hemos estado, y algunas situaciones importantes que nos justifican esto es la pérdida constante que hemos tenido de bosques, desde más o menos un 50% en los años de 1960 actualmente a un 33.74% del territorio. Y esto, como nos muestra en las figuras, cada vez el proceso, a pesar pues de que hay acciones que tradicionalmente se han hecho por medio de la reforestación, esas tasas de deforestación anual siguen altas, ¿verdad? A pesar de que han disminuido, muy altas, ¿verdad? Entonces, de tal manera que esto lo que nos hace ver, pues entonces, o preguntarnos, ¿va? ¿Cuáles son esos principales tensionantes que están provocando esto? Y hay varios, ¿va? Pero tal vez los principales que podríamos mencionar es el cambio en el uso del suelo, de bosques a cultivos, y que muchas veces esos cultivos pues se llevan a cabo de muy mala calidad, ¿verdad? Y entonces eso nos ha hecho perder más o menos el 9.49% de 2001 a 2010, ¿verdad? Y entonces eso es un problema en muchos ecosistemas, donde se ve muy impactante es en áreas como el Petén, ¿verdad? Como se nota en una de las figuras que se indican. Es el tema del consumo de la leña, ¿verdad? En América, pues sabemos que hay alto uso de la leña, pero a mi parecer parece que en Guatemala es donde esto es más alto, a 55% del consumo energético. Pero aunado a esto, hay un déficit grande de toneladas, más de 5.7 toneladas anuales, que de dónde salen, pues entonces es de suponer que salen definitivamente de extracciones de bosque, ¿verdad? Y entonces eso es bastante complicado también. Otro tema que lo estamos viviendo precisamente en estos meses son los incendios forestales, ¿verdad? Que cada año se han ido incrementando, y eso está provocando pérdidas en los bosques. La recuperación en muchos de ellos es a muy largo tiempo, y esto pues también viene a reforzar temas de oportunidades de reforestar, ¿verdad? Y entonces eso pues es un peligro eminente que tenemos, y del cual pues estas situaciones que estamos viviendo de cambio climático tienen mucho que ver, ¿verdad? De tal manera de que con ese preámbulo, pues desde en el 2011, cuando se lanza el desafío de Bonn, Guatemala, a través pues del apoyo de UICN, se echa a andar el reto, ¿verdad? También acá en Guatemala. Y aquí tenemos de tener en cuenta de que el desafío de Bonn, pues no solo es como tal, sino que tenemos como antecedente, ¿verdad? Las metas Aichi, principalmente la meta 15, ¿verdad? Que es la que le da un poco más de vida también al desafío de Bonn, y también la iniciativa
2020, ¿verdad? Que todas estas van asociadas, ¿verdad? Hacia un objetivo que es la restauración, ¿verdad? La restauración que inicialmente pues tenemos metas hacia 2020, ¿verdad? Pero que también hay metas hacia el 2030 y entonces en ese actuar es que Guatemala ha encontrado la oportunidad, ¿verdad? Para poder tener de manera estructurada, ¿verdad? La forma en cómo echamos a andar, entonces, esos compromisos que el país también ha adquirido. Entonces, a nivel nacional, hasta el 2015, cuando se han revisado las políticas y leyes del país, realmente el tema de restauración no ha estado dentro de estas políticas, ¿verdad? En la ley forestal se menciona algo de restauración, pero va más dirigido como a protección propiamente, ¿verdad? De áreas altas de cuencas donde los porcentajes de pendientes son altos, o en áreas de manglar. Pero en 2016, con la aprobación de la ley Pro Bosque, que lleva los incentivos forestales, esto dijéramos, a veces el primer instrumento de política nacional donde claramente se define lo que es restauración. En este caso, pues se menciona restauración de tierras degradadas, ¿verdad? Y que precisamente es una de las modalidades de las cuales pueden ser incentivadas dentro de esta ley. Sin embargo, vemos que dentro de las otras modalidades que presenta ProBosque también pueden calificarse muchas en el tema de la restauración, principalmente la restauración productiva, que ya se platicaba anteriormente, ¿verdad? Y también hay situaciones paralelas, ¿verdad?, que se han ido dando, como la ley del cambio climático, la política nacional de biodiversidad, la estrategia sobre cambio climático y otros instrumentos de política que van viendo entonces la necesidad de responder a las metas Aichi y al desafío de Bonn también, y ya tienen dentro de sus líneas lo que es la restauración, y esto pues fomenta, apoya, ¿verdad?, el proceso general que se está llevando a cabo en el país. Con estas situaciones, entonces, como decía, Guatemala acepta también el reto, ¿verdad? Y a partir de 2012 se empieza a trabajar, y lo primero es, bueno, establezcamos un concepto de lo que vamos a entender por restauración del paisaje forestal. Y en este caso, este fue una construcción de varios sectores. Se entiende entonces como el proceso orientado a recuperar, mantener y optimizar la diversidad biológica y el flujo de bienes y servicios ecosistémicos para el desarrollo ajustado al sistema de valores y creencias locales e implementadas con un enfoque intersectorial. Esta definición es la base para lo que sigue, pues, ¿verdad? La creación de la mesa de restauración, de la elaboración de la estrategia nacional. Entonces, tratando de buscar esa gobernanza, ya con una definición de la restauración del paisaje forestal, y viendo que el abordaje de la restauración del paisaje forestal debe ser tomado como un nuevo paradigma de la recuperación de tierras, y posiblemente la última oportunidad como en el mundo que tengamos, ¿verdad?, de demostrar que realmente podemos hacer una recuperación. Y entonces, para esto, pues es necesario la participación del Estado, de organismos internacionales, la sociedad civil y la academia, ¿verdad? Y esto ¿para qué? Buscando promover un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, que esté fundado en esa participación, digamos, valga la redundancia,
de una manera más participativa, ¿verdad? Donde no solo pues se asista como participante, sino también como actor, ¿verdad? Y entonces eso a la larga, pues se piensa que permita el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el mercado de la economía, ¿verdad? Que es muy importante en el tema también de la restauración. Entonces, las acciones hacia esto, les decía que es a partir del lanzamiento del desafío de Bonn, se empiezan a hacer algunas reuniones donde inicialmente pues se define lo que es la restauración del paisaje forestal para nosotros, y luego viene la creación de la Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal. Esa mesa se crea con el propósito de conformar una plataforma de diálogo que represente al sector forestal, ambiental de Guatemala y otros relacionados. Y entonces, dentro del esquema de la creación de la mesa, se le dan dos responsabilidades muy importantes. Una es elaborar el mapa de potencialidades, que yo más bien lo llamo como mapa de necesidades de restauración del paisaje forestal, a partir digamos, subiendo ya en escala, ¿verdad? Del mapa mundial que ya a partir del desafío de Bonn se había indicado. Y entonces, en este caso, pues varios sectores que trabajan con los sistemas de información geográfica participan en él, y entonces elaboramos ese mapa que nos indica 3.9 millones de hectáreas, ¿verdad? Que son las necesarias para esto. Pero, ¿cómo echar a andar esto? A través de diferentes modalidades de restauración, ¿verdad? Y apalancado, ¿verdad? Con la construcción de una estrategia que nos pueda guiar hacia dónde vamos a ir. Entonces, de tal manera que, como ustedes pueden ver del lado izquierdo inferior, en 2015 se da el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, la cual es la que actualmente pues está articulando el proceso, es la guía, ¿verdad? Para todo el trabajo arduo que viene, que ya se ha empezado y que viene más hacia el futuro. De esa cuenta, pues es importante mencionar entonces cómo es que está esa Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal está conformada, ¿verdad? Porque esto es muy importante para el tema de la gobernanza. Inicialmente hay un nivel político que está conformado por el Grupo Coordinador Interinstitucional, que está conformado por dos ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Instituto, y luego pues en esto, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Aquí vemos pues dos niveles, ¿verdad? Dos ministerios y dos instituciones que directa e indirectamente dependen de estos ministerios. Sin embargo, en este grupo de coordinación, por lo menos en lo que es cambio climático y en restauración, funciona como que fuera, digamos, a un mismo nivel los representantes, ¿verdad? Y entonces eso le da mucha fuerza en lo político, ¿verdad? Lo otro es básicamente lo que es la mesa como tal, donde están representados varios sectores. Aquí hay una secretaría técnica que es llevada a través del INAH y de UICN, y lo que ayuda pues a llevar las ayudas de memoria, a las convocatorias, a darle seguimiento a las actividades, ¿verdad? De los demás sectores. Y un comité técnico, ¿verdad? Que es el que posiblemente tenga más trabajo, o ha tenido más trabajo desde la creación de la estrategia, que lo que trata es de integrar, ¿verdad? A los representantes a nivel técnico, ¿verdad? Dependiendo del tema que se vaya a tratar,
convocar a las instituciones que tienen que ver más con esos temas y de esa manera facilitar el seguimiento de la estrategia. Es el esquema de cómo la mesa de restauración está representada, ¿verdad? Los círculos más de verde más claro, pues representan los sectores, ¿verdad? El sector gubernamental con sus instituciones, las municipalidades, la sociedad civil, la academia, ¿verdad? El sector privado y los organismos no gubernamentales, ¿verdad? Entonces, como vemos, es realmente una participación grande, colectiva, que ha dado fortaleza, ¿verdad? Aquí es muy importante ese trabajo, como decía, tanto el trabajo de político como también el trabajo de la Secretaría Técnica, ¿verdad? Porque entonces el INAH, consciente, ¿verdad? Del papel que le toca jugar en este rol, pues ha asumido muchas de las responsabilidades y es gracias a esa dinámica, ¿verdad? Que el proceso se mantiene. Por otro lado, entonces, está lo que es la estrategia. O sea, la estrategia es el paraguas grande, la mesa es la instancia de cómo echar a andar la estrategia, de tal manera de que cuando se creó esta estrategia, entonces se puso un horizonte de 2015 a 2045, ¿verdad? Y con el objetivo de restaurar 1.2 millones de tierras degradadas en ese periodo. Para ello, pues, veamos la visión que se tiene es de tener paisajes forestales de Guatemala restaurados con provisión funcional de bienes y servicios de los ecosistemas que contribuyen a una mejor calidad de vida de sus habitantes y como misión articular actores claves e instrumentos que viabilicen la inversión e implementación de actividades de restauración de los bosques y de las tierras forestales de Guatemala a través de la construcción de capacidades con las partes interesadas para mantener en el tiempo los bienes y servicios de los ecosistemas. Y esto a través de seis estrategias, ¿verdad? Una que es el desarrollo económico desde la restauración, una segunda, los medios de vida y diversidad biológica, ¿verdad? Que es muy importante, tanto para lo que es propiamente la restauración de conservación como la restauración productiva, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la gobernanza del territorio, la gestión del conocimiento y el financiamiento de la estrategia. A través de estos 6 ejes es que se ha estado trabajando actualmente, de tal manera de que lo que tenemos ahora y los retos que tenemos hacia el futuro van en ese sentido, ¿verdad? De tal manera de que, digamos, las acciones actuales, principalmente a partir de 2017, es muy importante la creación del programa de restauración del paisaje forestal dentro del INAH. Eso le da mejor fortaleza tanto al proceso de incentivos forestales de Probosque como a la mesa de restauración, ¿verdad? La creación de comisiones de trabajo dentro de la mesa, dentro de la estrategia como tal, y entonces aquí tenemos principalmente la comisión de investigación, donde actualmente ya se tiene elaborado la línea de investigación dirigidas principalmente al tema de restauración. También ya se realizó un primer curso nacional de restauración, un diplomado ya con técnicos de campo, ¿verdad? Por otro lado, la Comisión de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje, la cual tiene ya como producto la elaboración de un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje que esperamos que a partir ya ahorita de 2018 se esté poniendo ya en marcha. Y por el otro lado, la Comisión de Gestión de Recursos Financieros, pues que tiene varias gestiones, ¿verdad? Que nos están conllevando pues a tener ese financiamiento necesario para la restauración. Y por último, pues como en todos los casos, ¿verdad?
definitivamente el panorama que pintamos es bastante optimista. Sin embargo, hay retos, ¿verdad? Uno es cómo ahora implementamos proyectos integrales. O sea, a partir de la integración de la mesa, de la creación de la estrategia, hemos identificado que hay más o menos cerca de 15 o 16 organizaciones que ya están haciendo restauración. Sin embargo, todavía esta no está articulada. El ejercicio de ROAM que ya se hizo nos está ayudando también a poder priorizar dentro de ese mapa que ya tenemos, áreas donde se pueda iniciar esos trabajos y que nos lleven a responder a indicadores tanto biológicos, sociales y económicos. Por el otro lado, la investigación. Es muy importante aquí hacer notar de que no podemos esperar a hacer investigación para empezar a hacer restauración, sino que tiene que ir paralelo, y en este caso pues es un reto bastante grande para los investigadores, ¿verdad? Es integrarse a los proyectos y desde ahí hacer investigación, tanto, digamos, con el enfoque económico, con el enfoque social, con el enfoque ecológico, de tal manera de que todo esto venga a retroalimentar los procesos que se van llevando hacia el futuro y que vayamos aprendiendo de nuevas lecciones, ¿verdad? Y que en el futuro, pues, el trabajo sea tal vez más sencillo, teniendo ya esa base científica. Y por el otro lado, cabal con el tema que se trataba anteriormente, es la valoración económica de la restauración. Es muy importante acá. Sin embargo, también es muy importante no descuidar el aspecto biológico. O sea, aquí en la restauración hay muchas oportunidades para tener beneficios económicos, pero ojo, tenemos que pensar primero en lo ecológico, porque si nosotros desarrollamos o establecemos al ecosistema con sus bienes y servicios, vamos a tener buen beneficio, ¿verdad? Pero entonces sí, no descuidar esa parte, y también el tema social, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, eso de la valoración económica, creo que se puede, de establecer los planes de negocios en las diferentes modalidades de restauración. En Guatemala ya se ha estado trabajando en los planes de negocios en sistemas agroforestales con cacao, en la parte norte del país, también en la parte occidental. Tenemos algunos ejemplos con lo que es pinabete, desarrollándolo como árbol para la época navideña. Entonces, eso dado en ambos casos, pues, beneficios económicos, y también se ha procurado darle ese sentido ecológico que debe de tener. Y eso, pues, definitivamente va a ayudar a contribuir a la economía local, a traer mayor inversión, ¿verdad? Porque definitivamente la inversión en restauración también quiere ver productos, y tal vez no tanto en dinero como tal, pero sí una mejora social de las comunidades que se trabajan. Pues bien, entonces hasta acá está mi presentación, y muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, José Vicente, y felicitaciones y muchos éxitos en ese trabajo que están haciendo. Tenemos ya bastantes preguntas, y quisiera indicar que hay un número de preguntas que tienen que ver con algunos datos que no alcanzaron a ver en las gráficas, o algunas cosas que no se pudieron ver porque pasaron rápidamente. Para eso quisiera mencionar que tanto la grabación del webinar como las presentaciones de nuestros panelistas van a estar disponibles en la página web de Let's Slack. Entonces, ustedes pueden ahí revisitar el webinar, compartirlo con otros colegas, bajar las presentaciones
Y también pues que si ustedes tienen alguna duda, les podemos pedir a nuestros panelistas la autorización para dar sus direcciones de correo electrónico para que ustedes puedan hacer preguntas específicas sobre algunas cifras o algunos elementos de los gráficos y las presentaciones. Yo quisiera iniciar con una ronda de preguntas. Mario, hay dos preguntas que me parecen bien importantes sobre la definición, ¿verdad? Entonces, al hablar nos escriben tanto Mark Cobal como Gabriela Chávez sobre la definición, en este caso, de paisaje. ¿Qué es lo que contempla? ¿Cuál es la escala de trabajo? ¿Cuáles son las variables para el análisis espacial que han sido consideradas para definir las áreas prioritarias para la restauración, ¿verdad? Entonces, nos dice Mark, paisaje implica una escala geográfica determinada, mayor que cierta área. Entonces, sí, Mario, si usted nos podría comentar, bueno, cuál es la definición de restauración de paisaje con la que ustedes están trabajando. Creo que en Guatemala quedó claro que era restauración del paisaje forestal. ¿Es este el enfoque o cuál es el enfoque del programa y en general de los trabajos que están haciendo en los países de la región? Para Leander, también si quiere abonar sobre ese tema, pero también tengo dos preguntas específicas. Bueno, hay varias preguntas sobre los programas y modelos que usted indicó, que si son gratuitos, los nombres están en las láminas que vamos a compartir, pero bueno, ¿cómo está la disponibilidad de ese software, de los modelos que usted mencionó? Y también hay una pregunta sobre los costos de oportunidad. Perdón que hay. Voy a dejarla con eso entonces, Leander. Si nos puede ahondar sobre la disponibilidad y si son gratuitos o si tienen costos los software y los modelos que se han utilizado en los análisis. Y para José Vicente tengo una pregunta que creo que es da para una intervención bastante grande, que es cómo pretende la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala conciliar posiciones opuestas entre sectores con diferentes intereses, conservación versus ingresos monetarios, por ejemplo, entre conservacionistas y empresa privada. Contempla la estrategia, planes o esquemas de ordenamiento y desarrollo territorial. Si podemos empezar con esas preguntas y seguimos después con otra ronda. Les pido por favor que quienes tienen preguntas las escriban y vamos a leer todas las que recibamos antes de las 10:15 hora de Centroamérica para poder ir cerrando a la hora programada. Adelante, por favor, Mario. Gracias, Ana María. Bueno, tal vez voy a hacer una separación. El programa nuestro, efectivamente, de cambio, que es el Programa Regional de Cambio Climático de USAID, para Centroamérica y República Dominicana, tiene un componente que se llama el componente de paisajes sostenibles. Entonces, el enfoque, realmente eso es más un enfoque desde la visión de los socios implementadores, como CATI, la OICN, y también de la visión, digamos, política propuesta por USAID en el marco de lo que son los paisajes sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no está abordando solamente los temas forestales o los temas de red, los temas de deforestación,
sino también de otros usos de la tierra, o sea, buscando, digamos, la integralidad del desarrollo del paisaje en términos tanto económicos, productivos, como de sostenibilidad. Entonces, bajo esa premisa, o sea, y ahí se conjugan los enfoques de nuestros socios, como el de la UICN, ¿verdad? Que es un enfoque de paisaje, digamos, basado en ecosistemas, o los enfoques del CATIE, que tiene que ver con lo que le ha llamado los paisajes climáticamente inteligentes, pero en general es un enfoque integral del paisaje, o sea, no solo orientado a los bosques, sino a los otros usos de la tierra, o sea, a desarrollar buenas prácticas o a promover buenas prácticas en los diferentes usos del suelo, o sea, tenga que ver con ganadería, con agricultura, con agroforestería, y de ahí es que hace mucha compatibilidad la propuesta del ROAM, que es la que nos comparte de alguna manera en la parte económica, Leander, por el hecho de que se está abordando la restauración del paisaje, digamos que en todos su espectro, digamos, a nivel de país. Ahora, el enfoque, efectivamente, los países con los que hemos trabajado y que adoptaron o que han compartido, digamos, la metodología del ROAM, sí es un enfoque nacional, excepto el trabajo que se ha hecho en Nicaragua, que es específico para la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Y ahí es donde mostré el cuadro, ¿verdad? Donde se hace referencia específicamente a una zona subnacional. Pero en el caso de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, el trabajo es con un enfoque nacional, y eso se trabaja básicamente con la cartografía y con la información y los sensores que se han tenido disponibles. Los países en el proceso RED habían avanzado con todo el mapeo de uso del suelo, y entonces ahí es que el enfoque de paisaje con el que se está haciendo, esto tiene un carácter nacional, y tal vez ahí a los detalles técnicos de la resolución, y eso sí está en función de lo que ha tenido cada país. Pero sí, el enfoque es nacional, excepto en Nicaragua, que es un enfoque subnacional. Muchas gracias, Leander. Gracias, Mario. Leander, no sé si quiere abonar a la pregunta sobre la definición y qué se contempla en este concepto de restauración de paisaje, y además comentar un poco, ahondar sobre la disponibilidad de información sobre las metodologías y la disponibilidad de los modelos y software que usted mencionó. Ok, sí, claro. Entonces, bueno, en breve, basado un poco también en lo que ya Mario dijo, entonces nosotros, la definición que utilizamos de restauración de paisaje forestal ciertamente es más amplio de lo que sería quizá la definición exacta de lo que es restauración versus, por ejemplo, lo que sería la rehabilitación. Por esto nosotros conceptualmente cambiamos un poco, ¿no?, la abreviación de restauración de paisajes forestales, RPF, a restauración de paisajes funcionales o restauración de paisajes rurales y productivos, justamente porque aunque lo que queremos hacer es restaurar los bosques, no podemos, cuando hay una parcela, por ejemplo, de maíz y frijoles en Guatemala, donde la gente vive de eso, ahí no podemos implementar no podemos restaurar un bosque natural ahí. Los medios de vida de las personas dependen de eso. De ahí entonces que la pregunta es cómo podemos restaurar, quizá no el bosque, pero las funciones del bosque. Entonces el enfoque de restauración del paisaje funcional. Y es
también el objetivo no es simplemente un enfoque de una acción de restauración, sino que es el conjunto, ¿no? Donde hay granos básicos, implementaríamos un sistema agroforestal de granos básicos. Donde hay ríos, uno sí aportaría para lo que es la restauración de bosques de galería, etcétera. Entonces, esta es realmente nuestra visión, que no descarta obviamente la restauración de bosques naturales y de otros tipos de paisajes naturales, pero es más amplio que esto. Completamente al final del espectro podríamos hasta incluir lo que se ha hecho en El Salvador y en Costa Rica, buenas prácticas agrícolas, donde el enfoque no es tanto restaurar los usos del suelo, donde se implementan las buenas prácticas agrícolas, pero el impacto degradante, por ejemplo, de la aplicación de ciertos tipos de agroquímicos sobre ecosistemas, como por ejemplo los manglares. Entonces, realmente con nuestro enfoque de restauración abarcamos todo el espectro. Ahora, para responder a los diferentes herramientas que utilizamos, pues todos ciertamente son de libre acceso. Lo que serían las herramientas de análisis financiero, estos pues no generamos nosotros. De momento no están disponibles en una página web específico, aunque estamos trabajando en eso, pero quizá a través de la plataforma Let's, quizá hay una manera de compartir estas herramientas con ustedes. En cuanto a la herramienta para el análisis de carbono, Exact fue desarrollado por la FAO y sí es una herramienta también accesible para todo público. Solo recordar que es una herramienta, es decir, no es una herramienta que te va a calcular la cantidad de carbono en el suelo, es decir, en la biomasa, qué especies fijan más carbono que otros, etcétera. Para eso, obviamente, sí dependemos de especialistas que saben cómo calcular esto, ¿no? Pero para el propósito de nosotros utilizamos datos de especialistas para poner dentro de esa herramienta y para esto la herramienta es muy buena. Además, que tiene la ventaja, como nosotros si queremos que se replica lo que nosotros hemos hecho en los diferentes países, el Banco Mundial tiene un curso de unos 5 horas en línea para aprender y cómo utilizar la herramienta. Es un curso, bueno, yo lo tomé y fue mi manera de empezar a utilizar la herramienta. Además, hay una comunidad de práctica bastante amplia. Creo que acabo de mandar en el chat el link. No sé si todos lo recibieron, pero si no, por lo menos si los organizadores de la plataforma lo encontraron. Ese es el link al curso en línea del Banco Mundial de unos 5 horas sobre cómo utilizar la herramienta Exact. El otro software que hemos utilizado, Invest, desarrollado por el Natural Capital Project, también es de libre acceso, pero es mucho más complejo porque es realmente si necesitas los conocimientos de ArcGIS, ¿no? Para poder generar los diferentes insumos y para poder interpretar los resultados, pero sí es de acceso libre. Y mientras que estoy hablando entonces de herramientas, bueno, Invest, en la presentación abajo puse la página web del Natural Capital Project, que es, bueno, naturalcapitalproject.org. Ahí se puede bajar la herramienta Invest, que incluye no solo los modelos de servicios ecosistémicos que nosotros analizamos, sino utiliza muchos más. Solo, como siempre, con ese tipo de herramientas hay que utilizarlo pues con cierta precaución. Son herramientas que sí necesitan su calibración y no es porque sale un resultado que automáticamente es la correcta, pero es una herramienta, a mí me gusta mucho, sobre todo para lo que es la medición de servicios ecosistémicos, es decir, que es realmente para lo que se utiliza este software. No es, por ejemplo, para alguien que quiere hacer un modelo de hidrología complejo, la herramienta quizá no es tan apto, pero realmente para lo que es entender los servicios ecosistémicos y cuáles serían los trade-offs entre diferentes usos del suelo, es una herramienta muy adecuada.
Y además de nuevo hay una gran comunidad de práctica de INVEST, lo que facilita también el aprendizaje de otras personas. Hay muchas publicaciones, nosotros también poco a poco estamos sacando nuestras publicaciones. La de El Salvador, todo nuestro trabajo ya está publicado, la de Costa Rica saldrá pronto, y al igual que la de Honduras. Y también en Guatemala el documento de nuestro trabajo ahí, del ROAM, ya va a salir. Como último, entonces, en cuanto a herramientas, aunque no hemos hablado de eso, sí me gustaría rápidamente mencionar que el Natural Capital Project, en colaboración con la UICN, también ha generado una herramienta específica para no analizar, pero para optimizar acciones de restauración que se llama ROOT, R-O-O-T, que también se puede encontrar ahí. Y espero que con esto respondí a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Leander. Solo quisiera mencionar que si hay algunos links o documentos que quiera compartir en este momento, podemos incluirlos como materiales adicionales en la página del webinar, donde van a estar colgadas también las presentaciones y la grabación del webinar. Así que ahí mismo quienes han participado pueden tener acceso a los vínculos para poder ver las herramientas. Así que le agradeceremos. Alejandra lo va a contactar para poder poner todo ese material a disposición de nuestros participantes. Y ahora quisiera pasarle a José Vicente, por favor, para que nos comente, bueno, cómo se está dando esa conciliación de intereses distintos. Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí también van enlazadas las dos preguntas anteriores. En primer lugar, digamos, el concepto de paisaje, ¿va? O en este caso de la restauración del paisaje. Y como bien ya se mencionaba, pues no es realmente pues, una ecología del paisaje lo que se está tratando de abordar, sino que es, digamos, un paisaje funcional, pues, ¿verdad? Donde nos podemos hacer la pregunta, por ejemplo, para un área de cultivo que necesita de riego, ¿esa agua de dónde viene? Esa agua viene de las partes altas, donde hay bosques, ¿verdad? Entonces, aquí pasamos desde la parte puramente conservación de bosque a la parte ya agrícola propiamente, ¿verdad? O tema agroforestal para hacerlo más integral, de tal manera de que creo que se trata de ver la cuestión de una manera integral. Y por el otro lado, digamos, el tema económico, ¿verdad? Dentro de las motivaciones que podrían dar para que una persona haga restauración, definitivamente está el volver a obtener un mejor acceso a bienes y servicios ecosistémicos. Esos bienes y servicios ecosistémicos entonces van a ser la parte que va a apalancar esto. Claro, dentro de eso tenemos que ver que hay cuestiones como, por ejemplo, el microclima o la provisión de agua, que tal vez, digamos, la cuestión económica no estaría tan clara, pero si la vemos desde un punto de vista indirecto, pues también tiene parte de esa economía, pues, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el agua se conserva y está disponible casi que todo el tiempo, principalmente en las épocas secas como en la que estamos actualmente, o bien cuando pensamos que si el ciclo hidrológico está mejor equilibrado, no va a provocar problemas en las épocas lluviosas o los problemas van a ser menores, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que este es el concepto de paisaje que tenemos que ver, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, bueno, digamos, a la primera parte de la pregunta, que era, bueno, ¿cómo conciliar todas esas posiciones encontradas entre la restauración de conservación y restauración productiva, ¿verdad? Entonces,
digamos, por el tiempo, pues no hablamos más detalladamente del mapa de oportunidades de restauración, ¿verdad? Pero ese mapa nos está indicando ahí varias modalidades que se pueden aplicar en la restauración. Por ejemplo, restauración de bosques riparios, áreas de manglares, tierras forestales de protección, tierras forestales de producción, agroforestería con cultivos permanentes, agroforestería con cultivos anuales, sistemas silvopastoriles y áreas protegidas, ¿verdad? De tal manera de que en esta gama de las opciones que el mapa de oportunidades de restauración de Guatemala tiene, hay tanto, si lo vemos desde el punto de vista de conservación, hay varias modalidades que entran dentro de esto, y si lo vemos desde el punto de vista productivo, también hay varias áreas para esto. De tal manera de que ahora, digamos, el trabajo precisamente con el ROAM fue eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo ahora ya a nivel de región se puede aplicar esto? ¿Qué tantas de estas modalidades pueden entrar y qué es lo que actualmente tienen y cómo poder hacer pasar esto a través de ir viendo los beneficios económicos que pueda tener, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que, por ejemplo, para el financiamiento de la restauración, pues definitivamente hay varias fuentes, ¿verdad? Pero como yo mencionaba, una de ellas, que es a través de los incentivos forestales, es la ley ProBosque que ha empezado ya a funcionar en Guatemala. Dentro de esa ley, por ejemplo, los tipos de proyectos que se pueden incentivar para la restauración del paisaje forestal están, por ejemplo, bosques degradados, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender de cómo el usuario esté viendo para qué quiere su bosque, si para conservación o bien para poder, ¿cómo se llama?, seguir haciendo uso de los bienes y servicios, ¿verdad? Regeneración natural, ¿verdad?, que también es importante en la recuperación de bosques riparios, que básicamente va en el tema conservación. Aquí en esta modalidad, aproximadamente en el mapa se tienen 335.687 hectáreas, ¿verdad?, que podrían entrar en esa modalidad. Y eso es muy importante, ¿verdad?, tanto para el tema agua como que... Entonces, de esa manera, también se tienen tierras forestales degradadas y bosques de manglar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, para la parte económica como para la parte puramente... Muchas gracias. Hola. Y entonces, la decía, digamos... ¿Sí? Perdón, sí, es que no escuchamos lo último. Lo que decías, pues, que precisamente en esa situación es de que va dirigido uno de los retos, ¿verdad?, que tenemos, que es cómo hacer proyectos de restauración integrales, ¿verdad? No, digamos, proyectos que solo miren el bosque, que solo miren un sistema agroforestal, que solo miren buenas prácticas agrícolas, sino que lo hagamos de una manera integral, de tal manera de que estemos respondiendo precisamente al tema paisaje, y dentro de ese paisaje van a haber modalidades que pueden llevar conservación y otras que pueden llevar la parte puramente productiva, ¿verdad? Y por el otro lado, la segunda parte de la pregunta decía que si digamos, en la estrategia se contemplan planes de ordenamiento territorial a nivel local, entiendo, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso también se tiene el sistema de indicadores de la estrategia, y varios de ellos van dirigidos en el actuar, digamos, en las municipalidades. Si nos dimos cuenta,
en la conformación de la mesa de restauración están integradas las municipalidades, principalmente, digamos, a través de las mancomunidades que se han ido desarrollando, y que en varios casos, pues, hay muy buenos ejemplos de la integración de esas municipalidades. Y entonces, lo que se requiere acá, como decía uno de los ejes de la estrategia, es esa gobernanza a nivel local. Y en esa gobernanza lo que se esperaría es de que entonces en los planes de ordenamiento territorial que ya se están haciendo por, digamos, mandato que tienen las municipalidades, incluir el tema restauración, de tal manera de que podamos en el futuro, a través de indicadores, poder medir qué tantas municipalidades o qué tantas mancomunidades han integrado dentro de sus planes de ordenamiento territorial el tema de la restauración del paisaje forestal. Entonces yo me quedaría hasta acá, ¿verdad? Espero haber ampliado. Muchísimas gracias, y ya respondió hasta algunas preguntas que habían surgido después sobre precisamente la participación de las municipalidades. Bueno, el tiempo ya se nos está acabando. Quisiera reiterar que pues vamos a hacer una ronda adicional de preguntas. Estamos uniendo varias preguntas porque pues tenemos muchas y lastimosamente no podemos tomar aquellas que fueron escritas después de las 10:15, pero sí quisiera hacer una última ronda, Mario, Leander y José Vicente, con varios temas generales. Hay uno y les pido que ustedes pues hagan una intervención respondiendo a lo que les parezca pertinente. Una pregunta es, bueno, ¿cómo se involucra o cuán involucrados están otros actores? En este caso, la población en general. ¿Qué interés tiene? ¿Cuánto conoce del tema de restauración? Igualmente, la empresa privada. ¿Cómo se aborda este tema de restauración con la empresa privada y cuáles son sus experiencias al respecto? En el caso de Guatemala específicamente, ¿cómo se está dando esa vinculación Ministerio de Ambiente con Ministerio de Agricultura y Ganadería, en este caso para la estrategia de restauración? Y también preguntan, bueno, si la estrategia es vinculante. En el caso de Leander hay varias preguntas sobre lo que se contempla en la metodología, y para eso espero, Leander, que podamos organizar una sesión específica para ver los detalles de la metodología. Pero, por ejemplo, nos preguntan si se considera la aptitud natural del suelo en el estudio de valoración económica, además del uso actual del suelo. Y también una pregunta final también para Leander y Mario, ¿cómo están considerados los manglares? Aparecen por ejemplo, en la región del Atlántico Norte, aparecen en los mapas de oportunidades de restauración, tanto ahí como en otros países. Y bueno, que terminamos con esto. Después vamos a tener una breve ronda final. Como les digo, hay muchas preguntas, pero lamentablemente tiempo limitado. Así que les pido por favor responder a esas preguntas, que más bien agrupan varias que han surgido. Okay. Gracias, Ana María. Mario Escobedo. Voy a hacer pues brevemente, creo que el tema nosotros hemos trabajado esto y lo vemos en dos líneas. Digamos que lo técnico, la parte metodológica, nos ha ayudado mucho porque pues, le puso orden a la tarea, ¿verdad? Entonces fue más fácil ir identificando
las opciones, las oportunidades, las prioridades, y luego pues cuánto cuesta, cuánto se gana, cuál es factible, cuál no es factible. Y ese es un trabajo técnico, digamos, que los países tienen capacidades, han tenido los equipos, y entonces ahí se ha quedado la capacidad instalada en la parte técnica. Vemos que ese yo no lo veo como es un problema, y como dice Leander, eso puede irse perfeccionando, y depende la resolución de los sensores, de los mapas que se tengan, pues se puede ir a la mayor precisión. El otro eje, y ese es tal vez el eje importante, es el de la participación. O sea, esos mapas o ese trabajo técnico se puede hacer desde el escritorio, o según los recursos puede ir a hacer chequeos en campo. Pero el asunto es de la priorización, o de qué quiere un país, o sea, qué es para un país o para los actores relevante restaurar. Y eso ha sido como que la gran lección. Hemos visto que habían supuestos de que el tema de reducciones de carbono, que el tema de mitigación era una prioridad, y resulta que cuando estas mesas de trabajo, estas mesas de gobernanza han entrado a la discusión, han salido otras prioridades, ¿verdad? La prioridad es en agua, la prioridad en leña, en seguridad alimentaria, y entonces hacia ahí se han enfocado, digamos, la restauración funcional, o sea, lo que se mencionaba. Entonces, quería responder ahí tal vez también la anterior. Creo que en estas plataformas es donde se ha dado esa negociación o esa discusión entre los sectores, entre las partes interesadas. Digamos, hay grupos comunitarios que tienen mucho interés en el agua, pero que están muy cerca del sector de la caña, y ahí han habido, digamos que esas discusiones para identificar cuáles son las prioridades y cuáles pueden ser esos balances. Entonces, digamos que sí, la discusión de gobernanza es bien importante, y la utilidad de las herramientas o de los resultados que salen realmente están en función de qué tan profunda y qué tan participativos son estos procesos. Entonces, hemos tenido la experiencia de que se han ido consolidando. O sea, nosotros teníamos como ciclos, se hacían las primeras consultas y llegaban muy poca gente, y en la siguiente decía yo, ¿por qué no estuve? Entonces había que hacer como un regreso, porque sí, la gente como que se fue interesando, ¿verdad? Tenemos experiencia de que sí, el sector privado en temas de cacao, de caña, de café, se ha ido involucrando de ganadería, ¿verdad? De agricultura. Entonces, creo que esa es como que la discusión de dónde están esas prioridades y cuáles son como esos intereses, digamos, sectoriales o gremiales, se han dilucidado o se ponen sobre la mesa de discusión. El caso de Guatemala, pues creo que don Vicente lo puede responder, pero sí, digamos que él citó ahí el caso de una comisión de 4 instituciones que conforman, digamos que como que la plataforma gubernamental de gobierno para los recursos naturales, que es agricultura, ambiente, bosques y áreas protegidas. Y creo que pues yo sí percibí de que la discusión del tema de restauración fue bastante articulada por estas cuatro instituciones de gobierno que obviamente hacen gobierno sobre recursos naturales según sus competencias. Sobre lo vinculante, yo no estoy seguro, eso tal vez Vicente lo responde, pero sí podemos ver que, digamos, el desarrollo de instrumentos específicos, como el que se mencionaba de un programa de incentivos para restauración, sí está bastante vinculado a lo que está mandando la plataforma de gobernanza de restauración, o sea, dónde restaurar, con qué opciones. Entonces, digamos que a la par de que ha habido una declaración política, de que hay una construcción estratégica, también hay ya instrumentos económicos específicos para poner en marcha la estrategia. El tema de los manglares, eso es bien interesante. Yo creo que le vamos a pedir favor a Leander que comparta, pues hay un mapa para Centroamérica
donde están identificadas las prioridades de restauración según el resumen, pues, ¿verdad? Y también el vínculo de lo que hay en cada país, pero efectivamente esa ha salido casi que una prioridad. El tema de los manglares ha salido como una de las prioridades de restauración en las diferentes mesas de trabajo. Así que me quedo por ahí para ser breve. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiera aprovechar para pedirle a Leander que, aparte de lo que le había comentado, y dado que una de las preguntas es si al hacer el análisis económico se considera no solo el uso actual del suelo, sino la aptitud del suelo, también quisiera agregar una pregunta que me parece muy relacionada, que si también en los costos de oportunidad se consideran los costos de las externalidades o daños ambientales de la actividad previa a la restauración ecológica o funcional del paisaje. Y si también, aprovechando lo que le comentaba Mario, nos puede comentar un poco brevemente sobre esos resultados del análisis económico de la restauración en manglares. Muchas gracias. Ok, no, entonces, para responder, bueno, claramente voy a necesitar más tiempo para explicar en mucho más detalle la metodología, pero en cuanto a las externalidades, pues nuestra manera de responder a lo que serían las externalidades es justamente midiendo el cambio entre continuar con el uso actual del suelo y la acción de restauración. Por ejemplo, disminución en el flujo de nitrógeno para la calidad de agua potable. Otro ejemplo, el flujo de fósforo y la disminución del flujo de fósforo para lo que son humedales o cuerpos de agua, realmente también dependiendo del país. Pero esa es la manera de cómo nosotros lo tomamos en cuenta. Una cosa que sí es importante de entender es que nosotros, la UICN o más todo lo que hemos estado implementando, el programa regional del cambio climático, nosotros no vamos a un país para decidir o para decir cuáles son las acciones de restauración que hay que implementar o que hay que analizar, sino que justamente en colaboración con lo que son las mesas de restauración y al Ministerio de Medio Ambiente, representantes del Ministerio de Agricultura, etcétera, ellos son los que deciden las acciones de restauración que nosotros analizamos. ¿Puede esto incluir aptitud del suelo? Pues sí, en el caso de Costa Rica, el grupo de expertos en restauración propuso a nosotros de analizar un sistema silvopastoril en pastos con aptitud agrícola y la regeneración natural de los bosques en pastos donde en realidad la aptitud es forestal. Pero esto no es algo que nosotros decidimos. Independientemente de la aptitud del suelo, sí se puede intentar hacer una estimación de lo que serían los ingresos de la continuación del uso actual del suelo. Y ahí la énfasis está en estimación. No estemos haciendo predicciones exactas de cuáles van a ser esos ingresos. Y fijo, hay cosas que no hemos podido incluir para estar seguro de que lo que hacemos son estimaciones robustas y con más complejidad que se hace el modelo, más posibilidad de error que puede haber, y también obviamente está el factor de hacer los análisis a nivel nacional. Y en nuestro caso, en el total de Centroamérica, creo que más de 45 acciones de restauración. Y estas acciones sí ciertamente incluyen manglar. En el caso de El Salvador, nosotros analizamos a propuesta del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la restauración de manglar degradada mediante el desasolvamiento de los canales, es decir, donde tienes manglar pero es degradado, si liberas los canales de los sedimentos, etcétera, los canales se pueden restaurar, los manglares se pueden restaurar por flujo de agua en los canales. Y en Honduras, de nuevo, la restauración de manglar degradada y además lo que es la reforestación de manglar, donde hoy en día no hay manglar. En Guatemala no lo analizamos, pero ahora en colaboración con el PNUD estamos implementando el ROAM a un nivel más pequeño específico para el manglar.
Y en otros países donde no lo hemos analizado, esto no significa obviamente que esos países no tienen programas o acciones de restauración de manglar. Pero en cuanto a la información específica que nosotros generamos con la implementación del ROAM, ya lo tenemos para El Salvador y pronto también estará disponible para Honduras y, bueno, un poco después, ¿no?, para Guatemala. Y como último, en cuanto a lo que es la colaboración con la empresa privada, sí ha habido por parte de WRI en Guatemala, organizó una primera ronda de negocios. Nosotros organizamos uno en El Salvador, pero eso realmente es el trabajo que sigue ahora, ¿no? Una vez que se ha analizado para la gran cantidad de áreas con oportunidad y, bueno, con los compromisos de los países en cuanto a la restauración, con el objetivo del ROAM es apoyar realmente lo que son las estrategias, programas o planes de restauración. Ahora el próximo paso es justamente involucrar todos los diferentes sectores, no solo el sector, la empresa privada, sino también bancos de desarrollo, cooperación internacional, etcétera, justamente para implementar ya esos planes, programas o estrategias de restauración. Muchísimas gracias, Leander. Vamos ahora a la última intervención de Vicente, por favor. Y ahí un poco si nos puede comentar del caso de Guatemala específicamente, cuál ha sido el interés del público en general, digamos, de la población, de la empresa privada y principalmente cómo se está dando ese acercamiento entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Medio Ambiente, la Comisión de Áreas Protegidas, que bueno, son instituciones de gobierno que a veces, digamos, cuesta mucho poner a conversar, ¿no? Entonces, ¿cómo se está dando ese acercamiento y cómo está ayudando la estrategia para encontrar esas áreas de coincidencia de objetivos? Sí, muchas gracias. En la primera parte, pues el interés del público, yo creo que habría que irlo evaluando, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos avanzado de 2013 para acá? Pero me parece que ya el tema restauración cada vez va llenando espacios donde antes no se mencionaba, ¿verdad? Y en ese sentido, a través de la mesa, pues una de las comisiones precisamente es la de divulgación, ¿verdad? Y entonces aquí ya se han hecho algunas acciones, principalmente, no tanto, digamos, para el público, digamos, urbano, ¿verdad? Sino más bien para el área rural, de tal manera de que temas como el que yo mencionaba, de la realización de un diplomado a nivel de actores locales, ¿verdad? Ha dado muy buenos beneficios, ¿verdad? Es más, digamos, ya en lo que fue la clausura propiamente, algunos de ellos decían que estaban muy satisfechos, ¿verdad? De ese diplomado, y que una de las cosas que más les satisfacía es saber diferenciar actualmente qué es reforestación y qué es restauración, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va siendo una ganancia, y ellos, siendo líderes locales, pues cada vez el tema se va ampliando un poquito más, pero precisamente en eso se está trabajando ahorita, en ese programa de divulgación, ¿verdad? Popular, ¿verdad? Para que vaya llegando a mayores sectores. En el tema de instituciones, de sectores, pues yo, como mencionaba en lo de la mesa, creo que ha sido bastante facilitador, ¿verdad? Y articulado el podernos sentar diferentes sectores. Acá, pues, la pregunta va dirigida hacia el sector privado, pero ¿qué tal si también lo llevamos al sector
al sector de los grupos locales, ¿verdad? De los grupos del área rural, que también han tenido una muy buena participación y sugerencias, ¿verdad? Que se han llevado a cabo, y entonces eso ha enriquecido, ¿verdad? Y en el tema de la iniciativa privada, pues es a través de la mesa, ¿verdad? Aquí es importante, digamos, que la Secretaría Técnica es llevada por el INAH, y entonces en la mesa está representado lo que es la gremial de forestal, pero también en la junta directiva del INAH, ¿verdad? De tal manera de que es el tema de restauración, ¿verdad? Se va manejando tanto desde el punto de vista propiamente político como esa, ¿verdad? También en la mesa de restauración está representado el Instituto Privado de Cambio Climático, que está alrededor del tema de los cañeros, ¿verdad? Entonces ellos están muy comprometidos en el tema de protección de cuenca, ¿verdad? De ver ese tipo de situaciones, de qué tanta la frontera entre sistemas agroforestales o bosques y los cultivos de caña propiamente, ¿verdad? Entonces, son una parte activa, principalmente en temas de desarrollo e investigación actualmente en su área en restauración. También últimamente se ha unido lo que es la Asociación de Reservas Privadas, ¿verdad? Que también están muy interesados en articular acciones con otros sectores, ¿verdad? Y en otro nivel, como se mencionaba anteriormente, la iniciativa 2020, pues precisamente lo que trata es de atraer al sector privado, y entonces WRI, como se mencionaba, ya se hizo una primera ronda de negocios en Guatemala, ¿verdad? Donde definitivamente mucho de lo que va a traer ahí es ver realmente el retorno económico, ¿verdad?, que pueda tener la restauración. De igual manera, en este año, la reunión del desafío de BOM toca acá en Guatemala, en la parte de Latinoamérica, ¿verdad? Toca aquí en Guatemala, y creemos que es una oportunidad muy importante para esto. Ahí pues van a ver el nivel propiamente internacional, pero también se va a aprovechar para hacer mesas de discusión a nivel nacional, y una de ellas precisamente es ese tema, ¿verdad? O dos, ¿verdad? Principal, lo que es el tema de la gobernanza como tal, y el tema económico, ¿verdad? Que creemos que es muy importante de hacerlo llegar de la parte macro en que está ya a la parte local, ¿verdad? Y entonces esa pues es una buena oportunidad para no solo para Guatemala, sino para todos los países que participan en esa reunión. Luego, pues, se hablaba de la conformación de este grupo GCI, ¿verdad?, que es el Grupo de Coordinación Intergubernamental, que sí, yo les mencionaba al inicio que, pues, es 2 ministerios y 2 instituciones que al final, pues tienen sus acciones específicas, pero dependen de estos ministerios, ¿verdad? Y ¿cómo se ha conformado esto? Pues a través de cartas de entendimiento, ¿verdad? Esto viene ya a un proceso, no el tema restauración, sino que viene desde hace varios años, precisamente para coordinar todo el tema en recursos naturales, ¿verdad? Y entonces, cuando se empieza a desarrollar la estrategia de restauración, se ve, ¿cómo se llama?, esa plataforma ya conformada, ¿verdad? Y entonces lo único que acá se dio, pues, es una ampliación, digamos, del mandato propiamente que ya tenían en cambio climático, en suelos, de certificación, etcétera, hacia lo que es la restauración, ¿verdad? Y esta
pues creemos que es importante porque tiene el nivel político propiamente, donde está ministros, directores, ¿verdad?, que se reúnen, pero también tiene el brazo técnico. Y ese brazo técnico es lo que conforma actualmente en el tema forestal el grupo que se denomina Gimbut. Este grupo es el que maneja principalmente todo el tema de mapas, de cambios de uso de la tierra, etcétera, ¿verdad? Y de tal manera de que ese grupo técnico es un apoyo bien importante para temas de cambio climático, para temas de restauración. Entonces, reconociendo pues definitivamente dificultades que puedan haber, pero yo creo que es una buena instancia, ¿verdad?, que nos ha ayudado a caminar en varios temas de recursos naturales, ¿verdad? También se indicaba ahí, bueno, entonces es vinculante la estrategia de restauración o el tema de restauración del paisaje forestal. Yo diría que sí, ¿verdad? Yo mencionaba dos situaciones. Hay una, por ejemplo, con cambio climático. Con cambio climático, como bien se decía anteriormente, al inicio se empezó a hablar de tipo de cuestiones de emisiones y todo. Ahora se ha llegado a comprender de que en realidad mucho del tema cambio climático tiene que manejarse a través de los beneficios no carbono. Y en esos beneficios no carbono, cuando los analizamos, vemos que realmente el tema ahí es también recuperación, pues, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ha vinculado, ¿verdad?, el tema cambio climático con restauración. En el tema biodiversidad creo que es mucho más evidente, ¿verdad?, porque definitivamente una de las cuestiones importantes en la restauración es el mantenimiento y mejoramiento también de la biodiversidad. Y en la política nacional de biodiversidad, uno de los ejes es restauración, ¿verdad?, de ecosistemas. Y entonces en eso pues se encuentra el link para hacer esa vinculación. Y eso sería, digamos, principalmente con las vinculaciones más directas, pero si hacemos un análisis más profundo, pues realmente hay más vinculaciones con otros sectores. Pues aquí me quedaría yo con mi respuesta. Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que yo creo que nos da el tema para varios webinars y quedamos con el compromiso de organizar varios. Como les decía, muy pronto estaremos circulando una invitación para una comunidad de práctica sobre desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones, en el que vamos a estar discutiendo temas como estos. Así que, y esperamos también con los colegas de CATIE, UICN, poder organizar otros webinars abiertos al público en general sobre esta temática. Les agradezco muchísimo a quienes han estado con nosotros ya por casi 2 horas desde muchos países, algunos de los cuales donde ya es de tarde, noche. Muchísimas gracias a Mario, a Leander y a Vicente por compartir con nosotros este conocimiento y experiencia acumulada en sus carreras profesionales y en el trabajo que sus organizaciones han estado haciendo en los últimos años, específicamente en el Programa Regional de Cambio Climático. Les invitamos a visitar nuevamente a los participantes la grabación del webinar y a encontrar los materiales y del webinar y los otros adicionales que nos van a proporcionar los panelistas en la página de Let's Slack. Y les invitamos a nuestro próximo webinar, que va a ser sobre las vinculaciones entre salud y cambio climático, que se llevará a cabo dentro de 2 semanas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Gracias Mario, Leander y Vicente. Que tengan un excelente día. Apreciamos mucho de verdad su contribución y les deseamos muchos éxitos en esa labor que están desarrollando.
Con mucho gusto, que tengan buenos días. Hasta luego. Sí, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que haya sido de mucho beneficio para todos. Sí, muchísimas gracias. Así ha sido. Gracias. Que estén muy bien.